Maduro fue detenido, fue trasladado a Nueva York, hoy va a comparecer en un juzgado en Nueva York. Y ahora hay incertidumbre en Venezuela y en toda la región. Nos vamos a la frontera entre Colombia y Venezuela. Carolina Moroso está en vivo allí. Hola, Caro, buen día. Buen día, Caro. Hola, buen día. Sí, aquí estamos justo parados en el puesto de control de este puente Simón Bolívar, que es el principal puente que une Cúcuta en la región de norte de Santander, en Colombia, con Táchira, del otro lado, Venezuela. Bueno, ayer prácticamente no veíamos casi controles sobre los vehículos. Fíjense ustedes que los vehículos pasan y no hay demasiado control. ¿Qué sí está pasando? La imagen que ustedes van a ver enfrente nuestro, que es un despliegue de militarización con tanquetas, con efectivos del ejército. Por supuesto, hay también un despliegue a lo largo de toda la frontera colombo-venezolana, que es una frontera muy conflictiva, digamos, para ponerlo en contexto. No solamente se siente de manera muy concreta la convulsión que haya del otro lado en cualquier instancia que ha vivido en Venezuela en los últimos años, sino que también sobre esta frontera hay células de la guerrilla y de las facciones de la guerrilla colombiana que por supuesto también se ha denunciado que tienen nexos con organizaciones del otro lado. No estoy hablando del Ejército de Liberación Nacional, de disidencias de la FARC. Es una frontera caliente que cuando sucede algo en Venezuela es aún más caliente, ¿no? Para poner en contexto. Aún así, fíjense que no hay casi controles para los vehículos que ingresan, porque es mucha la gente que está ingresando desde Venezuela. También es bastante la gente que está yendo desde Cúcuta a Venezuela porque la interconexión es permanente. Nosotros vamos a ir caminando de a poco por el puente para tratar de captar testimonios, porque hay gente que cruza de a pie. El denominador común entre lo que la gente dice o reconstruye sobre lo que sucede en territorio venezolano es que se vive una extrañísima calma. Que no hay demasiado despliegue, por lo menos en la región de Táchira, que es la región lindante con Cúcuta. No hay demasiado despliegue de fuerzas militares, no hay demasiados retenes, ¿no? Allí le llaman alcabalas, que es algo que solíamos ver en procesos de mucha militarización de Venezuela, como, bueno, a nosotros nos tocó captarlo en el escenario postelectoral de 2024. Bueno, acá están los autos, que por supuesto son mucho menos, que van de Colombia hacia Venezuela. Y circulando por el puente también hay gente que viene desde Venezuela de a pie, desde Venezuela hacia Cúcuta. Mucha gente hace compras de este lado de la frontera. Lado de Venezuela, si querés. ¿Cómo es la mano con respecto a nosotros, los periodistas que estamos trabajando? Hola, ¿cómo estás? ¿Venís de Venezuela? Ah, trabajás allí, pero venís de Venezuela. Bueno, no está queriendo hablarnos demasiado la señora que trabaja de este lado, pero mira, la situación para los periodistas está bastante complicada. Bueno, obviamente también depende de muchas circunstancias, ¿no? Pero para los equipos periodísticos de televisión, que hemos hecho las averiguaciones para ingresar y demás, está muy complicado, porque incluso se han dado situaciones, te diría, bastante tensas. Ayer yo hablaba con un colega de Chilevisión que contaba que estuvo retenido durante 6 horas, que lo acusaban como de espiar, le habían retenido los equipos, lo obligaron a borrar material, no sabía si iba a quedar detenido y si lo iban a enviar a Caracas. Lo mismo pasó con otro equipo de una cadena de televisión colombiana, y algo similar pasó con un equipo de Univisión. ¿Vienen de Venezuela? Sí. ¿Cómo están las cosas allí? Normales, aparentemente. ¿Está calmo? Es una calma tensa realmente lo que hay. Una calma tensa y hay una situación de militarización. ¿Hay mucho militar en la calle, no? Nada. La gente está haciendo mucho mercado, muchas compras. Se hizo, pero no... Fue como por el miedo del momento, pero hasta el momento... O sea, había colas en los supermercados, pero... El sábado. El sábado. ¿Y el combustible? ¿Hay muchas colas en las estaciones de servicio? Yo vengo de Barinas y estaba tranquilo, estaba normal. Sí, es que parece, o sea, es muy raro, está muy normal. ¿Vale? Gracias. Bueno, fíjate que es una normalidad rara, Es ¿no? una normalidad rara. Expresan Es una aquí.
¿Vos cómo lo percibís, Caro? ¿Es una normalidad disfrazada de un miedo e incertidumbre? ¿Cómo vos te movés incluso ahí? Mira, la zona de frontera siempre es una zona compleja. Nosotros, al estar limitados a la zona fronteriza, lo que captamos son los testimonios de la gente aquí, apenas llega. Mira, yo voy a ir al punto cero, me dicen si tenemos tiempos de la producción, porque ayer lo mostré, pero voy a volver a mostrar el punto cero para que ustedes vean exactamente dónde empieza Venezuela, ¿no? Un paso adentro de Venezuela. ¿Cómo sería hacer un paso adentro de Venezuela? Que es aquí, sobre este mismo puente. Mira, lo que yo percibo en la gente es una cuota de miedo, una cuota de incertidumbre. Lo que fue efervescencia en la noche del sábado, que fue cuando nosotros llegamos a Cúcuta, lo que fue un clima, te diría, hasta festivo acá en esta localidad. Pensá que Cúcuta tiene, la verdad, que por momentos más venezolanos que colombianos, ¿no? Es un lugar donde los venezolanos no solamente vienen a hacer compras, vienen a atenderse. Es el lugar en el que han recalado los migrantes más vulnerables de la Venezuela del éxodo por la crisis humanitaria a lo largo de estos años. Con lo cual, te diría que sí, es un lugar donde la crisis venezolana se expresa muy claramente, es protagónica. En el paisaje humano del lugar, ¿no? Ahora bien, lo que observo en la gente que sale es que tiene miedo en primer lugar. Porque muchos de ellos lo que sienten es que puede haber un riesgo de que todo haya cambiado para que nada cambie. ¿Se entiende? Claro. Porque la estructura de poder, sacando obviamente a Maduro, que no es una cuestión menor, permanece. Y muchos de ellos tienen temor. Vos pensás que en Venezuela hay mucha restricción informativa, entonces lo que reciben es la comunicación del gobierno, más allá de que hay colegas que hacen un trabajo extraordinario hacia dentro de Venezuela y hay gente que hasta con mucha valentía busca apoyar eso e informarse dentro de Venezuela. Primero que hay mucha restricción en términos informativos y en términos también de lo que se puede decir. Y hay también una historia de temor sembrada por la cantidad de veces que estuvieron, por supuesto, ante la inminencia de un cambio de régimen que después no terminó siendo tal. Pero ahora no era momento, la captura de Maduro a ver, viéndolo de afuera, ¿no era momento de que la oposición llamara a la gente a salir a la calle, a una pueblada, manifestación, a que salgan a tomar el poder de alguna manera? Cosas que hemos visto en otros países en donde, caído el dictador, se genera una movida popular que toma las calles. Acá la gente sigue haciendo su vida normal y dice, bueno, ok, si Trump está al mando, seguimos de esta manera. Sí, mira, te digo, en Venezuela lo que está sucediendo es que todavía hay mucho temor. Los venezolanos no es que no han salido en numerosas ocasiones a las calles, de hecho salieron en ocasión del fraude electoral de las elecciones de 2024. Sí, pero se llevaron a Maduro, Caro. Se llevaron a Maduro finalmente. Y no vemos a nadie en la calle. No. 100%, absolutamente. Pero pensá que el sistema, o sea, en la cabeza de muchos de ellos, el sistema sigue en pie. A ver, el presidente de los Estados Unidos dice, quien está en control de Venezuela ahora es los Estados Unidos, lo repiten y demás, pero lo que ven en su cotidianeidad es que al frente del gobierno está Delcy Rodríguez, que era la número 2 de Nicolás Maduro. ¿Sí? Entonces muchos de ellos tienen miedo. Yo de hecho se los he preguntado abiertamente, muchos de ellos tienen miedo. Mira, espérame que te muestro un segundo este punto, porque este sí es ya el punto cero. Ese vallado que por supuesto atraviesa toda la avenida y el puente para ingresar hacia Táchira durante la noche, donde se cierra este cruce, esa valla marca el inicio de territorio venezolano con la presencia de efectivos, que fíjate que son solo 2 efectivos. Ayer también había solamente 2 efectivos monitoreando el paso de Colombia hacia Venezuela. Allá más adelante pasan por el control para ingresar hacia Táchira y lo que nos refieren es que los retenes, que suelen ser muy
muchos en tiempos convulsionados en Venezuela. Créeme que lo recuerdo mucho en el escenario post-elecciones de 2024, era básicamente permanente la presencia de retenes, o sea, circulabas, me acuerdo, por Caracas y sus alrededores y pasabas por muchísimos retenes. Ahora lo que la gente describe es que no está ese escenario de militarización de las calles, ¿no? Eso te iba a decir. Pero bueno, veremos qué pasa con el correr de los días. Lo que estás observando y demás, sí, incluso percepción tuya, digamos, ¿cómo se muestran las calles? ¿Hay más militares o la gente presume de que los efectivos se sacaron el uniforme, se pusieron un uniforme de civil y siguen actuando bajo ese uniforme, entre comillas, ¿no?, de civil, de células escondidas? ¿Cómo es en cuanto a la seguridad? Porque estamos viendo una frontera que parece un puente entre dos provincias del mismo país. Sí, parece de acá un puente. No, sí, un país en el cual el presidente fue captado por los Estados Unidos y que además mantiene un conflicto abierto con Colombia. Mira, en el caso de la conflictividad Colombia-Venezuela no es ese el escenario ahora. ¿Por qué? Porque a partir de que asumió la presidencia de Colombia Gustavo Petro, las relaciones entre Venezuela y Colombia se normalizaron. Yo estuve en este mismo puente y en esta misma frontera en 2019 y créeme que el panorama era otro. El aire se cortaba con un cuchillo. Vos te acercabas y había cordones de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto lo recuerdo porque incluso me tocó cubrir la represión cuando fue el intento frustrado del paso de la ayuda humanitaria. Esto en el gobierno del presidente colombiano anterior, que fue Iván Duque. Luego esa relación se restableció con Gustavo Petro, el presidente de izquierda que tiene Colombia ahora, a quien muchos colombianos le reprochan haber sido muy complaciente, por llamarlo de alguna manera, con el régimen de Nicolás Maduro. Y se normalizó tanto que estas localidades de frontera totalmente interconectadas volvieron a estar interconectadas cotidianamente a un nivel realmente muy sorprendente, porque incluso los controles son muy pero muy laxos, cosa que un poco preocupa a los habitantes de Cúcuta y a los lugareños, y esto me lo contaban, porque Cúcuta realmente tiene muchos problemas de seguridad por los motivos que les contaba antes, por la presencia de células de grupos criminales y de la guerrilla colombiana en esta frontera, en este corredor, pero también obviamente por la posibilidad de que pueda penetrar cualquier grupo aquí en Colombia, saliendo desde Venezuela. De hecho ya lo han hecho, muchos grupos tienen presencia aquí en Colombia. La verdad es que sí, llama la atención. Por otro lado, es importante marcar que todavía se está dirimiendo, reorganizando el poder dentro de Venezuela. Cuando uno... Yo ayer repasaba el mensaje que envió, el último mensaje que envió Delcy Rodríguez, hablando de un diálogo de cooperación con los Estados Unidos. Bueno, es totalmente contrastante con los primeros mensajes de Delcy Rodríguez, ¿no? Totalmente. Esos mensajes que llamaban básicamente a la resistencia y pedían la liberación de Nicolás Maduro. Entonces, me parece que lo que está pasando es que se está reorganizando el poder dentro del régimen, que obviamente se está dando una negociación abierta con los Estados Unidos, donde Estados Unidos, entiendo, va a exigir acciones claras por parte del ahora nuevo interinato. Acciones claras, me refiero a llamado a elecciones. Me parece que ese es el panorama que se viene o que intenta darle un marco forzar el gobierno de los Estados Unidos. ¿No? Empezar a emprolijar en esos términos. Yo no veo, te soy honesta, yo no veo que lo que vaya a suceder sea un reconocimiento del resultado de las elecciones de 2024. Creo que el escenario es más elecciones verdaderamente competitivas, donde entre otras cosas pueda ser candidata María Corina Machado, ante lo cual, si tomamos la foto de hoy, se le plantea un escenario muy sencillo de victoria, te diría, contundente. Pero ese escenario por un lado, pero antes la reorganización interna y algunos mensajes concretos hacia adentro y hacia afuera de Venezuela. Para mí es muy importante observar, por ejemplo, lo que pueda suceder con los presos políticos que están en Venezuela, que son cerca de 900, 863 según el último relevamiento del Foro Penal venezolano, 86 de los cuales son ciudadanos extranjeros, y por supuesto, además del alivio que significa para muchas familias, me parece que este va a ser un mensaje clave, teniendo en cuenta que además
muchos países han entrado en muy tensas relaciones en términos diplomáticos con el régimen de Maduro, los que ya no la habían, si es que ya no la habían roto la relación diplomática, justamente por la detención de ciudadanos extranjeros. Así que me parece que ese va a ser otro foco a observar muy de cerca. Eso tiene un mensaje en términos simbólicos también para la población de Venezuela, para entender, bueno, qué reglas rigen ahora. ¿Va a ser un régimen como el régimen en el que veníamos viviendo, de cercenamiento de derechos y de libertades? ¿O se plantea un escenario de mayor libertad, mayor apertura de Venezuela, diálogo con la comunidad internacional en este proceso de transición hacia elecciones verdaderamente libres y transparentes? A ver qué dice la gente. Hay gente pasando hasta ahora los venezolanos atrás, no lo saben. por ahí podés enganchar a alguno, a ver si quiere hablar, alguno, a ver si decir. Porque la verdad que llama la atención y también acá hay gente no solo lo que piensa el venezolano, sino que piensa el colombiano, ¿no? Porque además también el lunes la gente intenta restablecer una rutina en el cual cambió completamente. El sábado se vieron sorprendidos por una situación, ver tu ciudad bombardeada. Y que no, aparte también ¿sabes qué? Me pienso en qué piensa el colombiano promedio, ¿no? Sí, después claro, de un lado y del que otro. se picantearon Petro y Hola, Trump. ¿cómo está? ¿Viene de Venezuela? Sí. ¿Cómo está la cosa allí? Normal. ¿Está normal? ¿Hay muchos retenes? ¿Tuvo que pasar por muchas alcabalas? No. ¿No? ¿No hay militares en las calles? No, por aquí ahorita hay, pero normal. Normal, lo de siempre. ¿Y qué siente la gente desde lo que pasó, desde la captura de Maduro? Preocupaciones porque no sabe qué esperar. Preocupación porque no saben qué esperar. ¿Y las autoridades locales les dicen algo, que permanezcan en sus casas? Por el momento yo no sé nada. O sea, lo normal. Ahorita voy porque trabajo en Cúcuta y... ¿Usted trabaja en Cúcuta y hace este viaje todos los días? ¿Y observa algo distinto en la frontera o normal? Por el momento normal. Por el momento normal. ¿Tiene preocupación por lo que pueda pasar, me dice? Que de repente me cierran y ¿de dónde va a bajar? Claro, y no tiene trabajo. Si cierran la frontera, no tiene trabajo. Esperar a ver qué pasa. Ok. ¿Hay rumores de que se puede cerrar la frontera del lado venezolano? No se ha oído nada por el momento. Esperar a ver qué pasa. Muchas gracias, señor. Dale, igual. Bueno, fíjate vos, está, ¿no? claro. La vida cotidiana de la gente y sus necesidades más inmediatas, ¿no? Si me cierran la frontera, ¿de qué trabajo? Porque muchos trabajan de este lado, muchos se atienden en médicos de este lado. Claro. Van a comprar realmente víveres, muy incierto el panorama. insumos, ante un miedo, ¿ves? Como más Muchos van a traslado de comprar- mercadería. Mira, algo sí, pero eso tiene que ver con los precios, no con un escenario de desabastecimiento, según me describen del otro lado. Pero sí hay mucha gente en Venezuela que ha ido a abastecerse. De hecho, mira, yo mandaba algunas imágenes que me mandaba desde Caracas el colega Cristian Verón, donde se pintaba casi un escenario de como de toque de queda autoimpuesto, y en el único lugar en el que se veía una aglomeración importante de gente es en los almacenes y, por supuesto, en las estaciones de servicio. Eso es importante marcarlo. Obviamente que los venezolanos tienen el fantasma de la falta de suministro de combustible de tiempos en los que vivieron, recuerdan ustedes, y hemos mostrado hasta el cansancio las imágenes, problemas muy serios con el abastecimiento, pero bueno, hasta ahora no nos describen que ese sea el escenario, pero sí que hay muchas colas, tanto en lugares para abastecerse de alimentos como en las estaciones de servicio. Bueno, fíjate que están viniendo más efectivos de las Fuerzas Armadas de Venezuela, pero hasta ahora viene realmente muy calmo el panorama en la frontera, con gente que cruza, pero que te expresa, para sintetizarlo, que siente preocupación, que lo que se vive del otro lado es una extraña calma y que espera a ver cómo se desarrollan estos días y cómo se reorganiza, sobre todo esto que marcaba, el poder dentro de Venezuela, para entender qué va a ser de sus propias vidas. Sí, tal cual. Es la pregunta que tenemos todos. Caro, gracias. Volvemos en un rato allí a la frontera entre Colombia y Venezuela. Gracias, chicos.